Holisticaradio.cl, la música en todo. Hola tú. Sí, tú que nos estás escuchando. ¿Ya tienes la aplicación de Holística Radio? Ingresa a tu Play Store más cercano y descárgala gratis para que te acompañemos a todos lados. Ojalá no a marchas pro vida, ni de cast, ni ninguna de esas tonteras. Holística Radio, en tus oídos a donde vayas. Holisticaradio.cl, la música en todo. Abrimos los libros y encendemos nuestras mentes en este espacio radial para compartir al calor de las palabras contigo y en compañía de las voces tras los oficios del libro. Nos encontramos armados de libros, tazas y lectura combativa para darte la bienvenida a Al Tiro, literatura y política en la radio, una intersección entre lo literario y la vida al fin del mundo. Ya te estamos esperando frente a nuestros micrófonos, con alta motivación y su tecito de media tarde. ¡Comenzamos! Hace 2 años en Chile, 16 de octubre, el expresidente del directorio del Metro afirmó: cabros, esto no prendió, no son más choros, nos han ganado el apoyo de la población. La economía está creciendo. Piñera hace oídos sordos y asegura que Chile parece un oasis. Junto con la avanzada de Trump, que manda funcionarios a Chile para poder coordinar la cumbre que se realizaría de la APEC a mediados de noviembre. Hace 2 años, el 18 de octubre de 2019, Santiago amaneció como otra mañana cualquiera. Un flujo constante de personas que entran y salen de edificios, comercios y estaciones de metro por toda la ciudad. Aquella mañana todo parecía igual, pero el ambiente comenzaba a respirarse distinto, con un ligero regusto a gas lacrimógeno. Durante toda la semana, estudiantes secundarios habían organizado evasiones masivas en el metro de Santiago en protesta por una reciente subida del precio del pasaje. Las evasiones masivas, en las que avalanchas de jóvenes entraban en el metro sin pagar, pusieron contra las cuerdas a las fuerzas del orden chilenas, provocando el cierre de varias estaciones de metro durante la mañana. Estas, acostumbradas desde hace tiempo a la impunidad, no se lo pensaron y arremetieron contra los estudiantes. Se sentía la indignación en las calles mientras el metro colapsaba y los autobuses atiborrados de gente apenas podían moverse. Al final de la tarde, el metro anunció que no abrirían todo el fin de semana. Hubo fuegos, gritos, palmas, cacerolas y sirenas de ambulancias hasta bien entrada la noche. Era imposible evadirse del tema. El teléfono no paraba de sonar. Llegaban fotos y videos de gente que se había echado a las calles, estaciones de metro que ardían y una foto del presidente cenando con su familia en una pizzería de Vitacura. A las 12 de la noche, recién terminada la pizza, Piñera aparecía ante los medios y declaraba el estado de emergencia. El ejército quedaba al mando de la situación y el general Iturriaga, jefe de Defensa Nacional, como hombre a cargo con facultades para restringir derechos fundamentales como el de reunión o libre circulación. Bueno, queríamos comenzar hoy, por supuesto que hoy, y no otro día, recordando lo que uno nos marcó, nos marcará y finalmente nos eh, proyecta, ¿cierto?, nuestro futuro actual. Qué intenso escuchar en voz de Cata, además, al final, ese momento, ¿cierto? Ese momento, ese vortex que se abrió y de seguro nos sorprendió, ¿sí? Nos habían dicho, lo hemos dicho aquí muchas veces también en el programa, nos habían dicho que la dictadura, la gente era violentada, que el toque de queda era duro,
que la policía, los militares en la calle era algo impensado y lo tuvimos que vivir también. Hoy es un día para conmemorar. Quiero dar la bienvenida a Grace, a David, a Cata. Cata, ¿cómo estás? Bien, quería aclarar una cosita, que este texto que yo leí en realidad es una adaptación de una columna que escribió Jaime Bordel en el medio El Salto, para conmemorar un año del estallido, es decir, el año pasado, que bueno, fue menos intenso que este porque la pandemia estaba más intensa que ahora, entonces, claro, no daba como para reunirse como si está ocurriendo ahora en Plaza Dignidad. Y nada, y creo que es un texto que tiene cosas súper interesantes porque muestra también la visión de un extranjero. Él es español, llevaba poco tiempo en Chile y fue como él vio cómo fueron pasando las cosas, ¿no? Y como también cuenta más adelante, este fragmento muy pequeño que yo seleccioné, como otros chilenos que él conocía, con los que él vivía, le decían, no, si esto pasa siempre y no, un poco en la onda, cabros, esto no aprendió, como, no, esto es unas marchas, pero mañana va a estar todo igual que siempre. Y creo que el 18 de octubre fue el punto de inflexión donde no volvió todo a ser igual que siempre, donde no volvió esa vieja y asquerosa normalidad. Así que, nada, creo que por eso está interesante destacarlo. No sé qué piensan. Grace, David. No, bajándole el perfil. Sí, hoy estaba media pegada, no podía desactivar el micrófono. Sí, toda la razón. El día 18 de octubre estaba, yo me acuerdo, iba a salir y de repente mi mamá me dice, Grace, pero si está la embarrada en todas partes. Yo como que no había visto tanto de las noticias y claro, efectivamente, eh, y ahí yo pensaba que podía como volver la normalidad, podía volver un poco y claro, llega un momento en, como dice la Cata, que hay un punto de inflexión donde ya yo creo que todas dijimos como no, esto va a seguir y no va a parar como en otras ocasiones que pasaba con las manifestaciones. Sí. Sí, de todas maneras. A pesar de que decían que iba a parar, yo incluso también pensaba que iba a parar un rato, pero no, la semana siguiente seguía, la semana siguiente, y se transformó como en un gran movimiento y fue súper importante igual. Bueno, por eso estamos en este momento conversando de eso. A mí me pasó algo muy, muy gracioso porque yo estuve seleccionando algunas noticias de ese momento, pero cuando veía las noticias como de antes del 18 de octubre, como que sentía que era otro Chile, me pasaba un poco, como las noticias estaban en otra onda. Todo giraba como en torno a otro paradigma incluso. Y después de eso, como que después del 18 de octubre, todas las noticias 2020, 2021, eran ya de otro toque, como con otra conciencia política, con otra conciencia social. Entonces eso estuvo entretenido, como ese ejercicio de descubrirlo, de Claro, verlo. porque también a partir de eso, muchas cosas que pasan ahora cambiaron. Bueno, no tampoco vamos a decir que cambió todo así radicalmente, pero sí yo pienso que todas estas cosas que pasaron, que salieron a la luz de la campaña de Sichel, por ejemplo, la semana pasada, y que hacen que ahora esté muy bajo en las encuestas, que básicamente su campaña se acabó, o podríamos verlo así. Sí. eh, también es porque estas cosas ahora importan, o sea, que él haya hecho lobby, que haya recibido financiamiento de las pesqueras, son cosas que hoy en día tienen como, le importan a la gente y pueden cambiar su percepción. Yo creo que un candidato como Sichel a lo mejor en la época de Piñera hubiese ganado. Y hoy en día como que Puede hubiera ser. otra mentalidad también, ¿no? Como eso igual creo que se lo debemos al estallido social en parte. De hecho, la Totalmente. acusación constitucional igual po, es algo que quizá en otro momento no se hubiese dicho, no se hubiese hablado tanto del tema, hubiese sido Sí, en un círculo muy pequeño, no como ahora, eh, que bueno, el tema de Piñera es a nivel internacional, pero por lo menos, yo no sé si va a pasar mucho con la acusación constitucional, pero por lo menos se hizo el gesto de algo que antes yo creo que Costó, efectivamente no se hubiese dado. claro. costó. Ahora vemos como algo no solo posible, sino deseable,
que haya una acusación constitucional contra un presidente, que lo que debería haber pasado o estar pasando, pero bueno, no sé, yo no sé si me voy a esperanzar con eso realmente. No, para que no se Bueno, te rompa el corazón ahí. no, ¿para qué? Claro, ¿para qué? Pero creo que aparecieron cosas que antes eran impensables. O sea, ¿ustedes se imaginan a alguien haciéndole una acusación constitucional a Lagos, por ejemplo? Como que yo no lo veo. No, Entonces, No, nunca. No. halago. Una Igual concesión algo que. constitucional en sí ya era como, oh, pero mm, ¿cómo? ¿Qué? Sí, po. ¿Qué sí. está pasando? De hecho, hoy se me olvidó lo que iba a decir. Iba a decir algo Va a respecto a volver. lo mismo, pero sí, va a volver. Cuando me acuerde, lo voy a mencionar. Yo volví. Lo- Ahí volvió el Seba. Quería, Excelente. transparentar que el Seba se cayó, volvió, mientras tanto Sí, nosotros perdón. hablamos sobre como las cosas que creemos que han cambiado desde el 18 de octubre en adelante, Seba, así que ahí te pongo al día. Estábamos en eso, como hablando sobre cómo hoy en día pensamos, o sea, no sé, el que se haya caído la campaña de Sichel por las cosas que se supieron de su campaña, el que hoy día nos parezca algo posible y deseable una acusación constitucional contra el presidente, todas esas cosas que han surgido desde esa fecha, ¿no? Como ese quiebre como de entre un antes y un después. Sí, de pura intensidad, yo creo, como que yo debo decir que la Cata también lo comenta a veces, pero por ahí, por esas fechas, yo vi Years and Years, como después de, La no sé amo. si fue después o antes, y wow, wow que se siente que está pasando eso, como también hace poquito con el asesinato de un parlamentario inglés, con todo lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Se acentuó mucho más esta situación de crisis, lo que vivimos, por supuesto, como nos afecta cada día, todos los días, esa situación de despertar de muchas formas posibles. Yo creo que de seguro hay días que nos levantamos con todas las ganas y esperanzas y otros días, muchos de ellos, o en el mismo día, odiando, estresados, estresadas, ¿cierto? Y bueno, yo no quería, por supuesto, dejar afuera a las personas que están escuchando el programa. No sé si compartimos el número, voy a ir con él Sí. nuevamente, por si lo dijeron. Pueden mandar audios al más 569 75 11 18 52. Cuéntenos en qué estaban hace un año atrás, el 18, en qué estaban hace Hace dos dos años también. atrás, Y o si hace están ahí en tres, ¿qué Plaza era de sus Dignidad, vidas? O hace tres, mándense un claro. audio ahí de cómo está todo en Plaza ¿Cómo Dignidad. está? Claro. ¿Qué está Oye, pasando? Sí, sí, están yo tengo cerca. todavía las noticias de fondo, que en esta detrás pantalla estábamos hablando de eso, está intenso igual lo que está mostrando. Oh, Yo Sí. estuve escuchando Sí. la red un rato y hablaban de algo que igual me dio emoción, que decían, esto es como el inicio del fin de la pandemia, porque ya que se haya reunido esa cantidad de gente en Plaza Dignidad es algo que el año pasado no pasó, así que fue como, Sí, sí, había po. mucha adiós gente hoy pandemia, día. no Había fuiste ganas. buena. Había mucha gente, pero también había muchos pacos. Hay muchos Sí, pacos. Así que, están en, están de hecho, en puntos estratégicos desde temprano. de hecho, el viernes había muchos ya. Habían Mm. demasiados. Yo estaba viendo un en vivo que alguien hizo, y era impresionante la cantidad de pacos que había. Sí, po. Sí. Sí, No, estaban la preparados. violencia Se vienen estatal. preparando toda la semana para este momento. Es que creo que uno dice eso, pero como que ellos han hecho para eso. Yo ayer escuchaba, no sé si quizás vieron Pauta Libre, estaba la Mónica González entrevistó a Gustavo Gatica para preguntarle qué sentía él, ¿cierto? Sobre todo por el caso de el policía que finalmente no ha sido enjuiciado como debe ser y cómo ve las cosas, ¿cierto? Y era muy interesante comprender que, que estamos todavía en ese mismo momento nuevamente, coincidiendo el día, pero por supuesto sigue estando una policía nefasta, violenta, preparada, siempre para golpear a otro, a cualquier ciudadano, cualquier persona que esté caminando. Hace poco, a una constituyente también, ¿se acuerdan que la Sí, ahorcaron para detenerla? sí. No sé si se acuerdan. Sí, 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 me acuerdo de esa noticia. Fue brígido. Se supo sí. después que Bueno, la constituyente. Entonces, Sí, dale, dale. Y Entonces, yo creo, mira o que sea, hemos que estado evidentemente callados. el Paco no tenía idea que es era que sí, constituyente.
Sí, es Era que bueno, las como, personas que están escuchando el podcast ahora nos dimos todas las palabras y bueno, yo entonces no podía hablar. Porque lo decimos en la cortina, ¿cierto? Tomamos tecito a esta hora, por lo menos yo. sí, yo estoy tomando agua. Yo tomo Salud. Red Bull a esta hora, pero Yo está ya bien. estoy tomando Cada uno bebida con sus mala. drogas. Ah, muy bien. Estamos tomando. Ay, Ahí está. ¿sabes qué? Ya me acordé que iba a decir delante, Cata. Ah, Que justo se me volvió. olvidó cuando abrió el Ya, Seba. pero Que algo... antes de que el Seba vuelva, a la Grace tenía la palabra tomada hace como una hora. Dale, Y Grace. se me había olvidado que una amiga compartió algo en Instagram que decía que el 18 de octubre muchas personas nos dimos cuenta que el caos era un lugar emocional compartido y no era algo individual, que quizás muchas pensaban que este descontento con Sí. cómo funcionaban las cosas en Chile podía ser individual, pero decíamos como que había sido cuático con esas palabras, decíamos como fue brígido darte cuenta que en verdad muchas personas estaban en la misma sintonía y eran muchas, no era que era un grupo pequeño, ¿no? Era de verdad Mm. impresionante el número de personas que estaban con este descontento igual, entonces sentir en ese momento, yo me acuerdo el día 18 de octubre, Sí. yo justo vine al centro y después ya no me pude ir porque no había nada, estaba todo todo el caos. Salí a comprar en un momento con unos amigos, que era donde me fui a quedar, y toda la gente estaba celebrando. Y era como, tú decías, igual es bonito sentir esto, porque no estás solo, no estás sola en esto, somos todas, que nos sentimos de la misma forma. Sí, Yo fue creo que es bonito eso. súper importante lo que estáis diciendo, y me resuena con esa frase de que circuló mucho de no era depresión, era capitalismo, que creo que fue una de las cosas, y para mí fue como un poco lo que yo destaqué cuando hicimos también en el podcast como la conmemoración de un año, el 18 de octubre, que era eso, como este malestar que uno decía, oh, yo tengo esta crítica contra Chile, veo esto, veo esto, veo esto, y sentir como, bueno, pero bueno, todo va a seguir así porque están todos contentos. No, bueno, no estábamos solo en la crítica, éramos muchos que estábamos viendo eso y estábamos siendo afectados de diferentes formas y en diferentes niveles, obviamente. Y fue como que nos encontramos, fue como que se destapó la olla, fue como, oye, entonces pensábamos Sí, igual, pero nunca no había la instancia para decirlo, es como que estábamos como realmente sumidos en la máquina, bueno, que es algo que la Nona Fernández también ilustra muy bien en ese texto de la nueva edición ay, se me fue el título del libro, Avenida 10 de Julio. Avenida 10 de Julio. Así que nada, yo creo que algo importante de destacar de este movimiento. sí, bonito, hermoso. Yo iba por la calle y sentía que era amigo de todo el mundo. Hubo un momento en que todo era marcha, todo era como, no había transporte en un momento. Yo así me sentía amigo de todo el mundo. Porque estaba en el paradero, así, soy amigo de este, como que había todo un ambiente. Me tocó vivir el 18 de octubre en Ñuñoa, vivía en Ñuñoa. Y entonces en la plaza de Ñuñoa se juntaba mucha gente, No, mentira. se tomaba en la calle. No, yo vivía en distintas partes, mucho. Entonces, Ñuñoa. Eh, bueno, ahí tengo una noticia de Ñuñoa después que voy a compartir, aprovechando la comuna. Pero de verdad me pasaba eso, me pasaba que había un sentimiento compartido, no dicho, o sea, bueno, muy dicho, pero por el contrario, caminando yo lo sentía, así, un sentimiento de amistad, así, de amor, como de apertura, weón, de un sueño, era una utopía también en ese momento. Estaba todo cortado, estaban todos los supermercados cerrados, no había transporte, pero era hermoso, era hermoso. Y sigue siéndolo, siento un poco el espíritu de ese momento también ahora, que es el que revivimos, Yo queremos como siento traer. que igual hubo, o sea, como que las cosas feas empezaron a aparecer después, que fue un poco lo que estábamos hablando como detrás de cámaras, cuando empezamos ya a ver la brutalidad policial, como yo creo como nunca la habíamos visto como del 90 hasta ahora, o sea, lo que a nosotros nos ha tocado ver, digamos. Eh, entonces eso creo que igual fue llegando después, ¿no? Como sentimientos más negativos, el miedo quizás, no sé cómo, si ustedes también lo vieron así o nunca tuvieron miedo, no sé.
No, Yo a mí me dio debo, miedo. Dale, Seba, no, dale, Seba, tú aprovecha que podí, sí, la señal está yo funcionando. debo decir Sí. que Habla, di todo. me dio mucho miedo, de diferencia de ustedes. Yo no estaba en la zona más central, yo estuve viviendo en San Miguel en ese momento y lo que me dediqué fue a escribirle a todas las personas que conozco como para saber cómo estaban, en qué estaban, si alguien me decía que estaba afuera, como saber bien cómo iba a llegar a su casa. Como que me acuerdo que esa fue mi primer movimiento. Yo debo decir que soy muy dado y puede ser virtud y defecto al mismo tiempo a paternar. Entonces como que empecé como a escribir, como armé un grupo para la Yo me gente que acuerdo de si eso. se Sí, quedaba había un afuera, grupo. ¿cierto? Si se quedaba afuera, se podía ir a quedar a la casa de otra persona que andaba cerca. Y fue muy bonito igual eso, como que armó, y se daba el dato, era como ya, oye, esta persona está afuera, va a llegar el toque, ya, y damos el dato, ya, mira, está acá, ya, que lo recibe, ya, me quedo acá. Y fue bien intenso y lo pusimos en las redes sociales, creo, no sé, pero en algún momento me escribía gente así como me acuerdo de un chico que vivía en Maipú y se había quedado en el centro. Y no le pudimos encontrar lugar, pues, pero lo acompañé hasta que llegó a su casa. Se fue caminando. Así como él escribía Eh, cada rato, oye, ¿cómo estás? ¿Y cómo te fue? No, sí, no estoy acá. Caleta. Sí, fue heavy, fue hermoso. heavy. Y no había otra opción, Buena. pues. Y No, bueno, pues. hay un audio. Vamos al audio y después, Sí. Grace, te doy Sí, la yo, palabra, Eh, hermano, yo, dale. sí, yo hoy quiero decir una nota humorística en relación a eso, pero después del audio. Hola querides, hola Martín. ¿Dónde estaba yo hace 2 años creyendo que este era un mal viral? Creyendo que ese audio de Piñera era Kramer preparando su próxima rutina de muy mal gusto, by the way. No me estoy dando color con el inglés, no me estoy dando color. Es que ahora estoy viviendo este 18 de octubre en la otra punta de este hermoso continente llamado América. Ay, mi corazoncito, y miro mi banderita chilena, banderita tricolor, eh, y siento esperanza, yo sé que es como, y siento rabia, y creo que en ese balance, no sé si puede haber un balance, pero tenemos que seguir en esa lucha. Hoy día también se comenzó a escribir nuestra nueva constitución, así que arriba los que luchan, a sí, cuidarse ¿verdad? mucho, a no dejar de gritar y de donde estemos vamos a seguir weyando. Eh, Eso. Ay, me emociona eh, que eh. el 25 de octubre, que fue el día de la marcha más grande, después fue al año siguiente, el día que votamos por la nueva constitución, y ahora 18 de octubre del 2021, el día en que se empieza a escribir la nueva constitución. Encuentro que Oh, esas fechas sí. están ahí cargadas, Sincronía. pero Hay algo ahí. sí, Puede Sí. ser hay más algo. emocionante. Oigan, antes de darles el pase para que ustedes puedan comentar, solo saludar a la Vivita, que es de Les Solistes, el grupo, la comunidad de radio escuchas de Holística Radio, que ahora está hace como una semana en Canadá, viviendo, dejó nuestro país por estudios. Entonces, muchos saludos, que bueno que nos esté escuchando desde el norte, ¿sí? Y aprovecho de decir que pueden mandar sus audios al más 569 75 11 18 52. Cuéntenos en qué estaban, en qué están, y en qué quieren estar también, no sé, el próximo 18 de Claro, ¿en qué van octubre. a estar? Qué bueno, cómo se proyectan de aquí a un año más. Sí, Caro, Oye, ¿qué un vaya a decir comentario en algo? YouTube. El comentario de YouTube, no sé si es de la misma persona, se llama Viviana también. Viviana Maturana. Es la misma persona y así. Que decía que fue hermoso volver a vernos más allá de los prejuicios. Eso nos deja ahí Viviana Sí. en YouTube. Sí, como yo creo que ¿Mm? hubo algo ahí como de reconocer, como que yo creo que esta cosa en Chile de como nosotros y ellos, como de siempre como dividirse y no querer verse en el otro, creo que se rompió un poco. No sé si totalmente, tampoco hay que ponerle como tanta mitología a las cosas que pasaron, pero yo creo que fue como darnos cuenta, oye, estamos todos en esta cagada, estamos todos aquí Sí. siendo afectados por este sistema. Entonces, ahí se abrió otra manera de mirar. Sí, no. Y lo que preguntaban delante, que justo llegó el audio, si la Cata preguntaba si nos había dado miedo. Yo me acuerdo que yo salí.
de mi casa. Yo estaba, al igual que Seba, yo no vivía en el centro en ese entonces, ahora sí, estaba viviendo en la cisterna. Y allá igual había manifestaciones, en el intermodal igual era bastante movido, pero ese día yo salí en micro y mi mamá me dijo, pero oye, ¿cómo vaya a salir? Y dije, ay mamá, si hubo un par de lacrimógenas. Yo había estudiado en Sí, una universidad muchas donde veces. estaban los Una cosa pacos todo poca. el día, todas las veces con lacrimógenas afuera, entonces era como, y de hecho me hice agua con bicarbonato y me fui. Y iba en la micro y cuando me bajé acá en el centro, mi mamá me llama y me dice, Grace, ¿dónde estás? Y yo le digo, pero ¿cómo mamá? Si recién me dejaste en la micro, que me había acompañado a la micro. Y me dice, no, es que los pacos le dispararon a alguien. No, me dice, le dispararon a alguien en Estación Central. Y yo iba a ir a Estación Central. Entonces, yo le digo, ¿quién? ¿Quién le disparó? Así le dije un asalto, así como muy en otra. Yo dije, no, nunca me imaginé que los pacos iban a estar disparando a una persona en ese momento así. Y claro, ahí de repente empezó a circular este video de una niña, yo no sé si se acuerdan, que le disparan en Estación Central, que es como el primero Sí, que sí. sale y se vuelve viral, y yo estaba pero impactada. Yo de hecho recuerdo que me puse a mirar el celular, lo vi, caminaba yo estaba caminando por la Alameda, y veía a toda la gente correr, y ahí me di cuenta así como del caos que estaba pasando, claro, porque allá había un poco de manifestaciones, pero era más lejano, pues en cambio cuando estaba acá en el centro lo veía ahí. Y en ese momento miedo, no, ¿sabéis que tanto miedo no sentí? ¿Sabéis cuando yo sentí miedo? Al otro día, cuando salen los milicos a la calle. Es que También sí, estaba en el Oh, centro, estaba yo justo, creo que eso fue sí, weón. impactante. Mm. y eso fue como muy chocante. Jamás esperé como vivir algo así. Sí, No, es porque lo verdad. habíamos escuchado, claro, de la dictadura, que los milicos andaban en la calle, y cuando se decreta el estado de emergencia, bueno, yo el sábado fui al primer cacerolazo ese que está ahí que se hace en la Plaza Dignidad, y me acuerdo que un caballero mayor me dice, mijita, y yo de hecho salí hasta en la tele en un momento poniendo un paño en la cara, así una amiga mandó una foto como encapuchándome, pero era claro porque ya el olor a lacrimógena, yo estaba como con un palo pegando en un fierro, y para que sonara porque ni siquiera tenía olla. Y de repente el caballero me toca el hombro y me dice, mijita, ¿te puedo decir algo? Y yo así como le digo, sí. Y me dice, mire, ahora está tranquilo. Y yo lo miraba y como que yo no entendía. Y me dice, pero cuando desaparezcan los pacos, usted corra. Y yo Oh, como no entendiendo nada, y le digo, ¿por qué? Así como me dice, porque ese es el momento en que van a llegar los milicos. Así sucedió en el 73 y tres, y ahí hay que correr. Y el caballero lo dijo con oh. tanto miedo, y en ese momento yo sentí mucho miedo, porque él, la forma en que él lo dijo, porque él lo había vivido, fue súper, me dio pena, me dio rabia, me dio muchas cosas, y como que quedé así impactada, y justo aparece el guanaco y tuve que correr, y perdí de vista al caballero, pero ahí fue como muy chocante eso. Sí, pues, se La No, abrió una herida. advertencia. Mm, sí, efectivamente se abre una herida para la gente que vivió la mm, dictadura. Sí, absolutamente. Fue fuerte tener toque de queda, era algo que nosotros sí. escuchábamos tan lejano como de un pasado que pensamos que nunca íbamos a tener que ver ni de cerca. Y nada, fue súper fuerte eso. Pero a mí, más que miedo, en ese momento a mí me dio mucha rabia. Me dio mucha rabia, me acuerdo. Como escuchar a Piñera diciéndolo en la tele y todo. Seba, Sí. siento que quieres decir algo. Lo noto en tu cara. Sí. Así que Ah, mira, interrumpe, por favor. me lees la cara ya, Cata, me encanta. No, yo solo quería, es que lo que decía Grace me parece bien impactante Mm, igual, porque yo creo que a todos como ver a los militares fue algo bien rudo. A mí me tocó, eh, voy a contar una anécdota, que yo estaba en mi casa, en mi departamento en San Miguel, viendo qué sucedía, ¿cierto? Comunicándome con las personas que me escribían y a las que quiero, por supuesto, para saber cómo estaban. Y mi hermana me avisa en un momento que se estaba quemando el supermercado detrás de su casa, que es el líder Oh, de San Bernardo, que se quemó completo. Y donde ah, sí. encontraron, ¿se acuerdan que todavía no se ha resuelto, todavía no hay información sobre los cuerpos que aparecieron baleados Sí. dentro de varios lugares que fueron quemados? Bueno, en ese lugar era la pandereta detrás de la casa de mi hermana y la gente estaba robando cosas, saqueando, se empezaron a pasar por la pandereta de su casa y por supuesto mi hermana estaba estresadísima y yo me fui para allá a verla, a acompañarla,
los vecinos salieron también, y fue bien impactante porque había que, además, entre que la gente saltaba la pandereta robándose cosas, ¿cierto? Muchas personas llevándose lo que pillaba, entendemos que muchas veces porque no hay que comer y hay que poder hacerse de lo que uno pueda para sobrevivir. Y los bomberos llegando, haciendo un hoyo en la pandereta para poder apagar el incendio también por desde la casa de mi hermana, todo epicentro ahí, la casa de mi hermana en San Bernardo. Y luego al día siguiente con mi sobrina fuimos a comprar algunas cosas, solo salimos los dos, eh, para resguardar también, ¿cierto?, a la familia y mi sobrina de 16 que ya cumplió la mayoría de edad, fuimos a comprar y pasamos justo por el frente del supermercado, ya quemado, calcinado, en escombros, aún saliendo de humo, ¿cierto? Luego una noche de incendio. Y lo que encontramos fue bien terrible, fue varias personas, yo diría que unas 20 personas tiradas de guata con los militares apuntándole en la cabeza. Oh, Y weón. para mí eso fue, creo que el momento que a mí me dio más miedo, así como, oh, wow, qué Oh, onda, sí. como, ¿por qué tienen los militares el derecho de apuntarle a la cabeza a personas que se llevan unos tarros de atún? No había nada. Nosotros después nos acercamos días después a ver qué había, no había nada que salvar, eran escombros. Las personas se estaban llevando trozos de lata, nada que de verdad valiera la pena, Mm. nada que de verdad, como nunca, vale la pena de una persona. Y para mí eso fue yo creo que lo más impactante que me tocó ver. Oh, impactante. Fuerte. Yo nunca vi un milico como apuntando. Nunca lo vi como en red y todo eso, pero sí como en Mm. vivo. Ver un milico apuntando, como con una persona ahí, fuertísimo, fuertísimo. Pero eso fue lo que pasó. Entonces, tampoco vamos a hacer los tontos de... Eso Sí, y pasó. yo creo que ahí lo que dice David es bien Mm. interesante porque justo hoy en la mañana estaba hablando la churra con, estaba la Tere Marinovic y un par de personas más, pero la Tere Marinovic queja, no, que siempre la gente inicia la violencia. Y Mm. perdón, le dijo la churra como siempre la policía, siempre, señora, señores, si está escuchando esto, cualquier persona que no esté escuchando, siempre la policía, los carabineros inician la violencia. Yo me acuerdo desde Y ahí está el caso 2006, de Fabiola Campillay, caso icónico de eso. O sea, que ya no puede ser más Efectivamente. evidente. Digo, sí. exacto. Y considerando además que tenemos el récord mundial de trauma ocular, pasando a lo Sí. que decía Oh, Carta, no. el récord mundial, o sea, uno ve Medio Oriente, uno ve y dice, oh, está quedando todo, pero acá hubo un hito también que fue real. Y el negacionismo creo que es algo que, que habita, que está presente y que agradecemos que en la convención se haya normado, ¿cierto? Se haya normado el negacionismo para que no suceda y si sucede tenga sanciones. Y eso creo que es clave. Les dejo la Yo palabra. Sí, porque de las pocas cosas que agradezco son las redes sociales, que ahora tengamos cámaras todos en los teléfonos y que podamos acceder a esa información. Si no, podríamos estar viviendo perfectamente lo que ocurría en dictadura, en la que no circulan noticias, las noticias que circulaban eran falsas en los medios tradicionales, de ahí lo del mercurio miente y todo eso. O sea, de verdad que aún así hay bloqueo y hay un montón de noticias falsas y hay un montón de posverdades, pero Mucha, por lo mucha. menos tenemos un cierto acceso que nos permite saber este tipo de cosas, porque si no sería muy diferente. sí, pues la historia sería Mm. completamente diferente. Igual a mí me impacta lo que decía Seba, que el negacionismo está, porque hay muchas personas que niegan completamente todo lo que pasó el 18 de octubre. O sea, más allá de que tú estés o no estés de acuerdo con la forma, yo sé que hay muchos no las formistas ahí que salió como No la el No la formista. formé. nombre. Muy buen nombre. eh, No la pero formista. que yo no estoy de acuerdo con que se diga, no, no es la forma. Pero ya cada quien Entonces, tiene ¿cuál es la forma? su Si, sí, pues, ¿cuál es la forma? si Si lo hemos llevamos pedido un 30 montón de años, años, sí. pero que Mm. digan, no, es mentira, se disparaban a sí mismos entre ellos. Por favor, o sea,
Hay un montón de gente que te está diciendo que vio cómo les disparaban a las personas en los ojos, que vimos no solo en los ojos, porque claro, se cuenta como que están las cifras del trauma ocular, pero hay mucha gente que fue herida en otras partes del cuerpo, porque los disparos eran Los directamente balines. al cuerpo. Yo recuerdo un día también, yo participé harto de las manifestaciones, al principio debo decir que no tanto me daban mucho miedo los milicos. Después con el tiempo fui perdiendo el miedo y empecé a salir a las protestas y un día andaba, de hecho de repente yo andaba como caminando por el centro y veía que había una protesta y como que me unía. Muy así, después del trabajo ya me iba todos los días a protestar, yo iba todos Yo los hacía lo días. mismo. Todos los Era como días me tener iba dos trabajos, dos identidades. yo trabajaba en un colegio en La Cisterna, salía a las 5 de la tarde cuando volvimos después del estado de emergencia y me venía al centro, me cambiaba de ropa porque andaba con la ropa de trabajo para no quedar toda hedionda, haciendo después, me iba y protestaba y me quedaba muchas veces en el centro de la casa de un amigo y una vez andaba, no había trabajado y me vine al centro y vi cómo le dispararon a un cabro de 16 años porque era temprano, entonces temprano de por sí eran como las marchas estudiantiles, y los pacos le dispararon desde el Zorrillo a menos de 5 metros de distancia una lacrimógena directo al pecho. ¿Sabéis que yo estaba con una amiga y cuando lo vimos, las dos estábamos para embarrar y salimos corriendo hacia los pacos sin pensarlo en ese momento tampoco y como que de repente empezaron a disparar más, entonces como que ahí nos paramos y fue como ya, es verdad, estoy poniendo, me puede llegar a mí, pero lo que hicieron recién, o sea, es a un niño al que le estás disparando, que se supone que tú, como trabajador del Estado, eres garante de derechos. Ya, si querí, porque se habla mucho de que están para mantener el orden público, pero golpear a las personas, dispararle a las personas no es mantener el orden público. Al final Sí, pues, ahí no están cumpliendo, es una cosa súper distinta. Si nadie le dice Solo que abusando de su poder, nada más. están haciendo abuso de poder. Sabéis que el cabro quedó tirado y no se movía en el suelo. Yo intenté cruzar, no podía. Y de repente aparecieron más cabros, lo rodearon, lo tomaron y se lo llevaron. Fue fuerte porque el niño no se movía y era un niño, si de verdad debe haber tenido como unos 16 años. Andaba con uniforme Mira, y le dispararon a lacrimógena. no sé si han visto un programa que están dando un documental que se llama Los 2000, que revisa todos los años desde el 2000 hasta el 2010. Hace poco dieron el capítulo del 2006, mostraban las protestas estudiantiles de ese año y en un acierto del director, eh, considero yo, aparecía Lagos Weber, que era vocero de gobierno en ese momento, diciendo, no, bueno, pero sí, los pacos reprimían, pero no era como lo que hemos visto, lo que vimos el 2019, como diciendo fue mucho menos, como casi como dense con una piedra en el pecho. Y él dice esto, corte directo, unas imágenes brutales de los pacos agarrando por el pelo a estudiantes, arrastrándolas en la calle, pegando, o sea, de verdad, o sea, no disparaban balines, pero todo lo demás lo hacían porque lo han hecho siempre, porque esa institución no, siempre ha sido así De hecho, y hay que detenerla. sí, pues. No puede seguir sí. existiendo, esa es una de las cosas que tiene que hacer la Constitución, porque si no, esto no tiene ningún sentido todo lo que ha pasado. De verdad, yo encuentro que esto ya no puede seguir. De hecho, eso que dice, yo me acuerdo que en la USACH, que ahí era donde yo estudiaba, que decía que siempre habían lacrimógenas y siempre habían pacos, en un momento no era, ¿se acuerdan cuando andaban con estas cuestiones de colores que para dejar marcados a los manifestantes? Mm, No recuerdo en qué año sí. fue, pero yo justo estaba estudiando ahí y habían manifestaciones y le dispararon a un cabro en el ojo, po. Y ahí con esos balines y se hizo mucha protesta dentro de la universidad en contra de Solesi también, que ese era el que permitía el ingreso de los pagos y todo. Pero ahí en otro, claro, otro tiempo, y era un caso como muy aislado que fue muy cercano a este cabro de la Católica también, creo que fue, que el zorrillo le tiró Ah, sí, directo el chorro sí. y Él, ya. Fue como Rodrigo en la Vélez, misma él fecha, era de mi sí, carrera, sí, lo ya. conozco. Ya, él Oh, fue en estas mismas fechas. Lo de este cabrón, creo que el de la UCI llamaba Luciano, fue como en las mismas fechas y él le dispararon en el ojo y tenía trauma ocular mucho antes del 2019. Entonces, como tú dices, bien dices, la gente, quizás yo creo que ahora muchas personas que antes negaban un poco esto se dieron cuenta que la brutalidad policial es demasiada, que el abuso de poder es demasiado, porque antes pasaba mucho más desapercibido.
Era una violencia que estaba casi ahí bien normalizada. Hoy en día ya la gente decide cuestionarlo un poco más y como dices tú, claro, están los celulares que permiten grabarlo, que demostrar que en verdad los que empiezan son ellos, no la gente, y todo esto de que existe al final. Porque Pero, manifestarse también es un derecho, o sea, no te pueden reprimir por manifestarte, o sea, si no, ¿de qué democracia estaríamos hablando? O sea, eso no sería democracia si no puedes manifestarte, si no puedes decir que estás en contra de algo que está pasando. bueno, Sí. y reprobaron un montón de exámenes de derechos humanos también después. Fue muy como absurdo después cachar como que en realidad la institución también estaba como fallando en eso, como que no cachaban, no sé, darles clases de derechos humanos y fracasaban, y reprobaban. Pero es que se capacitan como entre ellos mismos. Yo una vez vi en las noticias y me acuerdo de una pregunta que Y hicieron, fracasaban además. mostraron una vez no me acuerdo en qué noticiero, donde les preguntaban si era correcto que cuando llevaran a alguien detenido le hicieran desnudarse y lo hicieran hacer sentadillas. La mayoría de los que estaban en esa capacitación votaron que sí, que eso era algo como que tenían que hacer. No distinguía, ninguno así como, casi nadie pudo distinguir que eso es abuso de poder porque eso no es parte de su trabajo. Su trabajo es llevarse detenida a la persona y dejarla ahí y que el proceso siga su curso. El golpe, el desnudar a la gente, nada de eso es parte de. Y ellos pensaban, era a los pacos esta capacitación, y votaron que sí, porque como que les hacían votar, y votaban que sí, pues que, que esto era lo que tenían que hacer. Entonces ahí cuando tú decís, ¿qué les enseñan? ¿Cachai? Mm. ¿Qué hay en la formación de ellos al final? Oh, weón. Totalmente, no me Además, extraña nada. Ninguna, Seba, sí, ninguna formación. O sea, yo creo weón. que es impactante igual darse cuenta. Yo quiero invitar a todas las personas que nos estén escuchando. Hoy es un día especial, ¿cierto? Que preparamos distinto. Recuerden que pueden enviar audios al más 569-7511-1852. Pero lo que quería decir es que Mande. no sé si hoy o ayer parece salió en en un diario, si no me equivoco, en un periódico digital que se llama La Pública. Salió un reportaje que se llama 30 años del informe RETIC, liberar los documentos con las opiniones de las Fuerzas Armadas en el Consejo de Seguridad Nacional en 1991. ¿Por qué es importante eso? Porque ahí se escucha como al principio de esta transición los militares pedían que se olvidara, que nunca existió, que hubo una guerra, tal cual como lo dijo Piñera, ¿cierto? Una guerra con la que tenemos que defendernos. Y ahí, bueno, creo que Ominami padre dice como, bueno, ¿de qué guerra me está hablando? Belisario Velasco dice, ¿de qué guerra me está hablando? Muéstrame cuál era el general de ese otro ejército. ¿De qué guerra? ¿Cierto? Y creo que hoy Icónica frase. esos hechos, ¿cierto? Que están marcados, que están escritos, ¿sí? Y este reportaje aparece porque una persona pidió por ley de transparencia saber qué decían las actas de esa reunión, por lo que la transparencia funciona, para que lo sepan. Pidió esos documentos, se liberaron y aparece crudamente lo que opinaban los militares realmente. Creo que esos militares del 91 no son muy distintos a los del 2019. Son los mismos militares, los mismos carabineros, siempre han sido así. Hace poco, estos días, ¿cierto? Las protestas en Myanmar están disparando a las personas en la calle. Uno puede ver cómo las personas caen y las manifestantes las recogen. Y esto no es solo ahí, esto es Afganistán, esto es Turquía, esto es un poco el mundo, igual es Hong Kong, es lo que pasó también con las manifestaciones por George Floyd. Creo que la policía, ¿cierto? Y la milicia nunca jamás han estado y van a estar del lado de el pueblo, de la gente que camina de pie, independientemente sean sus familiares, sus conocidos o no. Y creo que desde ahí, lo que ustedes decían, es algo que tenemos que mantener, ¿cierto? Por eso también conmemoramos hoy, este 18 de octubre, como se decía hace un mes atrás, el verdadero 18, el único 18 que yo conmemoro, celebro, es este, porque marcó un hito y va a quedar en la historia. Quieranlo o no, lo vamos a recordar siempre. Así sí, que no se lo van vamos a a poder recordar hacer siempre. los hueones. El No. Día de la Dignidad. Cagaron. Sí, totalmente, totalmente.
de acuerdo. Igual yo debo decir que extraño un poquito cuando en octubre habían pacos y siempre la gente les estaba gritando, como que extraño que pase eso hoy. Igual porque los sacabais de ¿Qué muchos creo? lugares, se iban de muchos lugares porque ya nadie los quería ver y bien pienso que sigue habiendo mucha gente que ya no los quiere ver, pero claro, se detuvo esto, pero agradezco que a pesar de que no se haga esto, que la gente no se olvide que hayan todas las redes sociales para recordarnos todos los videos, todo lo que pasó, la literatura también, hay algo que nosotros ya lo hemos Sí, conversado antes. Que nos cuentan pedacitos de la historia también, y no solo el discurso histórico oficial, que yo creo que eh, siempre ha estado un poco manipulado, porque al final cuando tú hablas de se habla de la dictadura, tú lees la información de los libros de clases, por ejemplo, es muy acotado y se dice que es para ser objetivo, pero es que decir que se mató gente no es no ser objetivo, es decir la verdad. Decir que se pasaron, que se violaron los derechos humanos no es no ser objetivo. Creo que ahí hay como una confusión que de hecho yo creo que, por ejemplo, en los colegios pasa mucho que a los profes nos prohíbe, a los profes y a las profes nos dicen, no se puede hablar de política, pero oiga, si todo es política, cuando yo hablo de literatura, es política, tiene política, y yo voy a contextualizar y no puedo contextualizar desde la mentira. O sea, si yo voy a decir que, por ejemplo, en el 18 de octubre se violaron los derechos humanos, yo no estoy diciendo una mentira y no estoy siendo comunista al decirlo, que es lo que de primero te dicen un montón de... No, es lo que pasó, es lo que sucedió, lo que está demostrado. Entonces, ¿de qué absolutamente. estamos hablando? Y yo creo que a la derecha le encanta usar esto del diálogo y por favor dialoguemos y bla, bla, bla. Bueno, para Claro. tener un diálogo, lo primero que tienes que tener es una aceptación de la misma realidad en la que se violaron los derechos humanos. Sin eso, o sea, sin que ellos acepten eso, no se puede entrar en ningún tipo de conversación, yo creo. Porque es como no, es que entonces no estamos hablando con sinceridad, No, pues. de todas ¿Se, maneras. se acuerdan de esa campaña de tómate un café con un Paco? Me acuerdo Sí, perfectamente. no me En el acuerdo hace Starbucks cuántos era, años. además, en el El Starbucks, un Starbucks. lugar muy accesible para toda la población. Obvio. Y tú Hay una podías foto también acercarte a tomarte de un café. de un Paco que no sé si es real, pero dice atrás, tiene atrás así como dice agente de diálogo, no sé si lo han visto, es como Ah, anda sí, un meme, no sé si es sí, real, lo vi en pero un meme hoy por día. favor, Gente de con diálogo. alguien, si hay alguien con quien no podía hablar, en verdad, es con Mira, un Paco. a mí me da rabia porque siento que la derecha en este periodo se robó dos conceptos. Uno es diálogo, que no sé por qué ahora es un concepto de ellos, y el otro es paz. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Es que eso yo lo encuentro como un robo, pero descarado. No, y Sí, yo hablan, creo no, que es sí. que violencia, amigo, ustedes bombardearon la moneda. ¿De qué me están Sí, po. hablando? ¿Qué O están sea, hablando? Pero ¿no les pasaba que cuando uno escuchaba hablar a Piñera o cuando escucha hablar a los de derecha, a la ultraderecha, bueno, a los de derecha, que decimos derecha, no porque seamos izquierdistas radicales de extremo, sino porque es un grupo político bien potente, que finalmente uno lo escucha hablar y es como, todo lo que tú estás diciendo lo has hecho tú, en serio estás hablando de robo, de violencia, todo eso lo ejerces constantemente tú, desde tu puesto de trabajo, como parlamentario, o sea, imagínense lo bonito que llegó a pasar, si se dieron cuenta, ya no aparece tanto la señorita Tere Marinovich, ¿cierto? Porque Qué bueno. le pusieron, como se dice, para usar el lenguaje, los puntos sobre la I, eh, y no puede hoy, ¿cierto?, seguir agrediendo lingüísticamente a todo un pueblo. Y creo que Bueno, es eso que habla tan bien de este proceso de convención que estamos llevando y que si no fuera porque se está mirando desde todo el mundo, ¿cierto?, como un Sí, modelo posible, no estaríamos con esos recuerdos. Ya no sería lo mismo. Y eso es bueno, esa visibilidad es buena y esa pachorra y esa fuerza que tienen muchos de los convencionales, a pesar de todo lo que ha ocurrido, ¿cierto? Con algunos casos bien emblemáticos, actual. tristemente emblemáticos, creo que da esperanza. A mí me pasa eso. Ayer lo dijo Gustavo Gatica, dijo que le daba esperanza, que tenía muchas ganas que siguiera sucediendo lo de la convención. Y solo recordar, para también darle espacio a ustedes, que
lo que hemos hecho, lo que hacemos constantemente, para que sepan, lo que comentaba de las actas ahora, tiene que ver con escritura, con lectura y con Mucho. cultura escrita, con el libro. Nosotros hacemos este programa y tiene la bajada de literatura y política por lo mismo, porque creemos que leer, ¿cierto? Acercarse a nuevas ideas es también acercarse a un espacio político, un espacio educativo, sociocultural, socioemocional también, que nos abre la mente, ¿cierto? Ya Totalmente. sea el documento más frío como un acta, que puede recopilar y rescatar una idea que dijo un militar en el 91, a una hermosa novela que sale este año como reeditada Avenida 10 de Julio, o cualquiera de las tantas que les recomendamos. Creo que desde ahí leer, ¿cierto? Es clave para entender el mundo que vivimos y para que después leamos nuestra constitución nueva y la Sí, entendamos, po. porque es como... Hay que Sí. leerla. Vamos a haber leído una constitución porque va a haber sido hecha frente a nosotros. Va a ser muy emocionante. No va a ser esta cosa Sí. ajena de la constitución del 80 que se compraba como en el kiosco y que nadie jamás la leyó nunca porque Va a ser no humana. tenía nada que ver con nosotros. Entonces va a ser muy distinto. Oye, pero Seba, antes de dar el paso a la literatura, teníamos un audio que lo recibimos hace un rato y no lo hemos reproducido. Quizás podríamos ponerlo, ¿no? Bueno, ese se quedó pegado, pero escucha. Ya Escuchémoslo. lo Ya lo pasamos, pasamos. Cata, Ya. sí. Era ese, perfecto, ya. era ese. Lo que sí, Ahora Cata, El himno. aprovechando Ya. que Viviana Maturana nos dice Buenísimo. en comentarios de YouTube respecto a los Piñera Papers, dice, igual les cuento que con los Panama Papers, Piñera se hizo ¿Qué son estúpida, los Piñera? Igual. culpándolo a todos. Cálzalo. Perdón, igual no Completo. es tan lejano. Panama Papers, Piñera se hizo estúpidamente conocido acá en Canadá. Onda, artículos con el prontuario delictivo del presidente de Chile. Ese tipo Oh, de titulares ahí. Igual, Qué weón. yo me acuerdo haber visto noticias respecto a Funado, eso. funado. Está Estado completamente internacional. funado y claro, de hecho nos dice que no le va a quedar territorio para vivir tranquilo. Y no sé si vieron Eso. que la Jacqueline Van Riesenberger, siempre me cuesta mucho decir su nombre, dijo que, me da un poco de risa, la acusación constitucional contra Piñera era era una especie de golpe de Estado. Ah, No sé si lo vieron ahí que estábamos hablando de había que la sacar derecha. ese weón. Pobrecito Piñera que le hacen un golpe. Pobre Piñera que le hacen un golpe de Estado. Pero, Y ¿qué como, van a saber? ¿Qué van a saber? Si imprimen video, no me voy, si imprimen video. La gente de derecha imprime Imprimen video. video. Con eso ya está. no, por Se favor, imprime Charper video. fue a, Weón, qué ¿cómo brutal. se llama? Esta palabra de como supervisar, se me había olvidado. Supervisar a los constituyentes. Y fue Sí. como, amigo, ni siquiera sabes lo que tienes que hacer. Ni siquiera sabes cuál es tu trabajo. Tú no tienes que supervisar a los constituyentes. O sea, Qué absurdo. Qué Sí. absurdismo. Oye, aprovechando de lo que dice Grace, recordar dos cosas. Las bonitas fotos que se sacaron los constituyentes como, oh, me están fiscalizando. Fue muy gracioso. Ah, Y no lo vi. también recordar que el rol de los parlamentarios es hacer leyes. Un parlamentario que ahora está Llamarlo. postulando a la presidencia, el señor Cacás, ¿cierto? Estuvo más de José, En zanjas. el señor José, años. viste que no le gusta que le Don digan Pepe José. estuvo, El El Pepe, no, Pepe, porque hay otro programa. el Pepe Cacas. El Pepe Toño dijo, El Pepe. estuvo 16 años en el Parlamento y no propuso ningún proyecto de ley. Ni uno. Y le Cero. pagamos su sueldo, todos nosotros. Claro, Tuvimos que porque pagarle. después los Oye, que viven de Chile somos nosotros los pobres, si no, Claro. o sea, Respecto a Kass, es preocupante su discurso y a mí a veces igual me choca que tenga tanta gente que lo apoye. De hecho, hoy día estaba leyendo, ven que salió en la encuesta Academ, que todos sabemos que está muy manipulada, Sí, que yo- le va ganando que se supone que Academ. pasó le va ganando a Boric. Había un análisis que, no sé dónde lo vi, decían que esto no se hacía como porque está manipulado, sino que busca también generar algo en las personas. Po. yo Se creo hace que de está manera chita la intencional. encuesta. Sí, Está po, chita, la sí. encuesta la sacan para Mm. elevar la figura de Kast Justamente.
del señor José, ¿cómo le digo Del él? señor Pepe Pepe Toño. Toño. Del Pepe Pepe Toño, Zanjas. Pepe Toño. Pepe Zanjas, en la población, y así que genere como una cercanía y pueda quizás conseguir más votos, porque Claro. ya se dan cuenta que con Sichel está Sí, difícil que puedan se ganar, fueron al ¿cachai? Porque hoyo, claro. se fueron a la zanja de casa y... Se fueron a la zanja. Pero... Oye, Vieron pero ahí. A la zanja. que tenía papitas escondidas y che, se pasó. Sí. ¿Qué pasó? No, Pero, tenía weón, el año en que le pidan, pero es que de No verdad, podí. o sea, te pasaste, hermano. No, Sí, te pasaste a ¿qué tres onda? pueblos. Uno pensaba que París estaba funado, pero ¿qué onda? Sí. No, París hizo otro ridículo el telepresidente. No, De la sí. telepresidencia. Hoy hay mucha Si gano, gente que si lo gano, me Soy defiende, abogado. pero así como no, él va a ser, él, no, tú crees que él es como los demás, él no es parte de la política, pero un tipo empresario que igual que los que están nomás Sí, no es yo- distinto, yo- ¿por qué vamos a creer que es diferente? Ese discurso, el discurso de Sichel es un discurso muy viejo Chile, muy previo al 18 de octubre, como toda la política es mala, derecha e izquierda son lo mismo, no nos Sí. politicemos, no hablemos de esos temas, lo importante es el progreso, lo importante es el No trabajo, politicemos la política. No, politicemos la chao, política, weón. todo eso. Por eso yo creo que, y esto me alegra, como ver que ese candidato que hubiese ganado antes tranquilamente, ahora está siendo cuestionado y está siendo criticado y está en la zanja precisamente. Creo que habla bien de la sociedad que estamos formando, quizás. Yo igual creo que algo que hay que hacer también ahora, en pos de que no tengamos a gente que no queremos de presidente, que hay que hacer como un silenciamiento de redes, como no hablar, no poner hashtag, por ejemplo, no arrobar a Pepe Zanjas, sino que, Sí, no. que Para que Me no te encanta que tire el tenga una S al algoritmo. final, zanjas, como en plural. sí, hay que hacer como que no existe, porque eso le sube en todos sus indicadores, ¿cierto? Los bots y todo. Y en términos de Como- comunicación, Los bots de cast. hay que también desactivar el discurso, como que en casa, donde ustedes estén, hablen con su familia, como que no tengan miedo de sacar datos, es importante, es realmente importante lo que se viene. No queremos tener a un Trump, ¿cierto? No queremos tener a alguien que realmente no sabe y que va a ganar por populismo real. Yo vuelvo a nombrar siempre el libro de Cómo perder un país, de la S. Temel Curán, que además va a venir a Chile, va a estar en Valparaíso. No sé si digital o digitalmente, pero bueno, va a estar. Pero va a estar, no sé si. Bueno, y Years lo and voy a ir a Years ver. también nos muestra eso. Years and Years, que yo ¿Sí? siempre recomiendo, nos da como un vistazo terrorífico a lo que puede pasar cuando ganan estos personajes reaccionarios, porque finalmente la derecha y la derecha que representa a Pepe Zanjas es reaccionaria, no tienen propuestas, no nada, simplemente están reaccionando a las cosas que están viendo, que están ocurriendo. Entonces, creo que también Y es De hecho, es grave. es una política súper violenta. una política de la violencia. Súper violenta. Sí. Sí, y yo también Pero invitaría propositivo. a todos nosotros y a las personas que nos escuchan que también hablen con sus amistades. Yo he escuchado a un par de personas que conozco, que no son amigos cercanos ni nada, pero que hablan como esto de la Fundación Oros, como Soros, y que finalmente a Boric y a toda esa gente les pagan desde el extranjero, que la ONU financia, como la revolución que hubo acá. Y es como, ¿en serio? El O sea, K-pop. Oye, no me llegó mi No, pavo. eso no, No me eso llegó no mi entender pavo. nada de nada. y a nadie le llegó el pago, así que ando ¿Dónde medio- está mi pavo? Ah, si están pagando, ¿dónde está mi pavo? Me deben un montón No. de plata. Hacer la plata. Eso habla de la desconexión. Yo creo que habla como de estar viviendo una vida tan distinta, tan totalmente privilegiada, pero así ya a niveles que no eres capaz de ver que los otros están teniendo otros problemas, que les están pasando otras cosas, como que es una absoluta, es como el Chile mismo, digamos. Sí. De donde tú vivís en un barrio y nunca necesitas bajar al centro y nunca tenés que ver a gente distinta a ti. Es como, refleja eso para mí. Porque Sí, si no, si estuvieras realmente en conexión, entiendes el 18 de octubre. O sea, yo creo que se entiende. sí. Es Pero lo que sí, uno hay se pregunta gente, por qué no pasó antes. Como, hay gente que cree que la Tierra es plana todavía. Sí, O po. sea, hay gente que como no que cree en las vacunas. También. sí, pero es que me parece más grave lo de la Tierra, no sé por qué. Como que, perdónenme, solo Es que es más voy a abrir impactante, sí, es más un impactante. paréntesis, Claro. solo para decir que en términos de desinformación, la potencia que tiene
y cómo hasta en otros espacios que uno piensa que solo son farándula o cómicos, entre comillas, no se habla. Hoy, en la doctora Polo, miren mi cita, hablaron de eso del terraplanismo. Y ella le explicaba, y a mí me pareció muy interesante porque ella llega a muchas personas, le explicaba a un niño, le mostraba el mapa, le decía, ¿tú crees que la Tierra es plana por esto? O sea, si esto no estuviera impreso y estuviera hecho en una taza o en algo de otra forma, ¿tú pensarías que la En un Tierra globo es terráqueo. plana? Porque los papás le enseñaban al niño que la Tierra era plana. Entonces el niño decía, uy, sí, es verdad, yo igual creo otra cosa, pero en mi casa no me dejan creer que la Tierra es redonda. Imagínense. Y eso, que es un ejemplo burdo de la Horrible. televisión, ¿cierto? Es impactante porque finalmente habla hasta dónde llega y lo Seba, importante que a veces es que se La puedan doctora comentar Polo. ahora que espacio. dijiste eso, la otra vez mi amiga estaba escuchando un podcast, olvidé el nombre, del podcast que escucha y estaban hablando de los terraplanistas y decían que una de las cosas también por las que se creía que la Tierra era plana, porque cuando tú miras el horizonte, es plano. No Pero está, no, no es una ¿qué? curvatura. Entonces, como que mucha gente utilizaba ese argumento y yo quedé así como, pero, amiga, amigo, no. No, y y habla como de lo cerrada que puede ser la mente, ¿o no? Que ni cagando hay una apertura como a, oye, ya, yo puedo pensar esto, pero si tú me das otra información y otros datos, puedo cuestionar lo que yo creo y puedo abrirme a pensar otra cosa. No, aquí no. Cerrado, cerrado como totalmente. Sí, yo creo que a mí voy a hablar con la José Nas, que sigue ahora en la tripulación cohete luego, para que en el Mercurio retrógrado, que va los martes y jueves, pasando todos los datos. Y ojalá se Dale, acabe el dale. Mercurio retrógrado, no el programa, sino el verdadero Sí, fenómeno, sí, porque ya, está falta poco, interesante. falta poco. Y hablar porque tenemos un panelista que es el Arturo Pérez, que está haciendo el club de lectura Dune, a todos los datos, Todo Dale, Dune todo ahí, el pa, público pa, pa, sabe. pa. El Arturo Pérez trabaja con redes neuronales artificiales. Y la otra vez hablamos, yo escuché también la charla TED y que tiene que ver con ciencia y con esto del terraplanismo y otras cosas, que y por supuesto con la ultraderecha, con los sesgos cognitivos, que finalmente uno acepta mucho más una idea, por muy bizarra, extraña que sea, que coincida más con uno, con lo que uno cree, No. con lo que uno siente que puede creer, con la realidad misma. Entonces Ahí muchas están veces, los terraplanistas y los exacto, antivacunas. y los Narutos de Sharper también hoy. La impresión. Oye, y respecto Mira. a eso, no sé, comentar todo lo que estaban hablando, me acordaba del tema libertad de expresión, que es algo que se utiliza mucho para validar los discursos de odio Sí. y todas estas teorías medias conspirativas o un poco locas a mi parecer, que es interesante cuando se habla de expresión, de libertad de expresión, que está mal entendido en verdad qué es la libertad de expresión o esto que siempre se utiliza un poco de que todas las opiniones son válidas, perdón, pero de hecho yo siempre, No. bueno, yo enseño la unidad de argumentación y siempre les pregunto a mis estudiantes, me gusta mucho partir con eso, ¿todas las opiniones son válidas? Y siempre, muchos dicen sí, algunos dicen, no lo sé. Yo le digo, y si alguien está dando una opinión basada en un prejuicio, en el discurso de odio, ¿es válido? Y ahí como que igual a veces quedan así, no lo sé. Y es que hay que entender, yo creo, que cuando una opinión está basada en un prejuicio, al final está basado en una mentira, en algo que no podemos probar porque es subjetivo. Y se supone que cuando hablamos de argumentación, tú tienes que ser capaz de demostrar que lo que estás diciendo es real. Y ahí tu opinión es válida, pero y no es censura que hagan callar al discurso de odio, porque algo también está en los derechos humanos, que tú puedes opinar todo lo que quieras siempre y cuando no pases a llevar no ofendas a otra persona. Sin embargo, hoy en día todo el mundo se escuda en, no, es que es libertad de expresión, yo tengo, a mí, no, yo no puedo tolerar, por ejemplo, lo que pasó con los migrantes, yo creo que algo fue muy doloroso, se puede entender el descontento de, no sé, porque quizás están, que la gente esté molesta por lo que está pasando, pero ahí es culpa de políticas públicas y un montón de cosas detrás, pero yo no puedo ir y quemarle las cosas a la gente, o sea, No. que hay en ti como persona y no puedo validar. Yo escuchaba en la tele, yo me puse a ver las noticias ese día y decían, no, es que es mi opinión, no, es que no se trata de eso, o sea, ahí hay, hay algo que está mal entendido a nivel social que es impresionante y yo creo que
Y yo lo he dicho, yo soy bien aguafiesta desde que me metí al feminismo, soy la feminista aguafiesta y a veces no doy la pelea porque no tengo ganas, pero siempre lo hago y con esto ya como estoy acostumbrada a hacerlo un poco, también decidí hacerlo como con este tema y siempre termino como hablando con la gente cuando sale esto, diciendo eso y como que hay mucha gente que dice, no, y te lo discute, no, oye, pero si tú lees sobre argumentación, te lees todo, te lees los derechos humanos, vas a entender que en verdad no es válido, no es Y, válido y creo que y eso es lo que hay además, que entenderlo. absolutamente de acuerdo, y además esta idea de la libertad, como si la libertad lo pudiera todo o fuera más importante que otros valores, como por ejemplo el respeto, o por ejemplo la tolerancia, es como, sí, la libertad es importante, de acuerdo, pero no, la libertad no puede ser lo más importante y estar por encima de otras cosas. Entonces también creo que ahí falta una revisión del concepto. La gente es como con la idea de poder hacer lo que yo quiero, como para poder hacer lo que yo quiero, como que agarro como a la libertad. Pero, Y hermano, no, no de libertad vive el hombre, como aquí hay muchas otras cosas sí, porque no, que no son más estáis solo en el importantes de mundo, destacar, po. porque no estás solo en el mundo, convives con Creo otros. que eso, Mm. eso es clave, como darse cuenta que uno no está solo en el mundo. Y si darse cuenta, voy a decirlo así como abuelita, parte por casa. Hay un montón de personas que viven con gente y no se dan cuenta, ¿sí? Yo a los compas, con mucho cariño, heterosexuales, sí, que nos estén escuchando, la ropa se dobla por alguien, no se dobla sola. Alguien la lava. Alguien lava esa taza que tú dejaste al medio de cualquier lugar. Esa toalla la tiende alguien. Entonces también ubicarse un poquito también, ¿sí? Vivimos con más personas, si queremos cambiar el mundo tiene que ser desde ahí, desde las pequeñas cosas, ¿cierto? Hasta cosas más grandes, ¿cierto? Hasta que nuestro espacio de relaciones humanas se amplíe y sepamos a través de esas relaciones qué tenemos que respetar del otro y de la otra. Con Grace estamos en una actividad, no voy a decir cuál, pero se habló sobre la vacuna, ¿cierto? Pero Y dila, el derecho. promocionala, Sí, pues No, aprovecha. no, porque la quiero secreta. polemizar un poquito acá. Entonces, Vamos a guardar el misterio. Vamos a guardar el lo que no misterio. dije, lo que no dije en ese espacio, de que finalmente la vacuna y todas esas indicaciones no es qué te pasa a ti con la vacuna, qué le pasa a todas las demás personas que se rodean contigo cuando tú no te vacunas. No es una preocupación personal. Y cuando Yo el pienso, discurso parte de ahí, creo que ahí empezamos mal y tenemos que desactivarlo para hablar de colectivo y ahí libertad de expresión, porque si no, ¿cómo? De es que acuerdo. vivir con otros, convivir realmente implica restringir parte de la libertad de uno. Uno no puede hacer lo que uno quiera, porque eso se trata de vivir en sociedad. Se trata de hacer lo que es mejor para todo, para que todos vivamos bien. No yo a salirme con la mía y hacer todo lo que yo quiero, porque si no, así no funciona. Entonces, Sí, pues, yo creo que también hay que hacer una revisión ahí de por sí, qué porque en vivís esta como sociedad neoliberal contentos, la po. libertad se destaca por sobre, es como que la libertad importara más que otras cosas. Y no, no es así, o no debería ser así, digamos. Sí, Oigan, Una porque yo palabra que tenéis se que para... presta llegar para a, mucho. tenéis que llegar a consensos y respecto a eso mismo, así muy cortito, cuando se habla, por ejemplo, del lenguaje no binario, dicen es que no me importa porque a ti no te importa. Tú no eres una persona que se siente, que tú te sientes cómodo con el binarismo. Yo me siento cómoda con el binarismo, posiblemente, entonces ya, pero existen otras personas que no. Y aunque digan que no importa, algo que yo siempre lo menciono, me gusta mucho leer sobre el tema de cómo los seres humanos en verdad nos desarrollamos en sociedad, es que el ser humano es un ser social. Y al ser un ser social, todo lo que ocurre a tu alrededor, de que eres niña, niño, niña, influye en cómo tú vas a ver el mundo. El lenguaje, aunque la gente diga que no importa, el lenguaje sí importa, el tipo de humor sí importa. Por eso las feministas también estamos en contra del humor machista, porque aunque la gente diga no, es humor, no, no es humor. Eso ayuda a la normalización y pasa eso en todas las áreas, en el lenguaje, en la raza, en la clase, en todo. Tenemos que aprender porque tenemos hoy en día, tenemos
los recursos, quizás tenemos el internet que nos ayuda a distribuir esta información de manera que llegue a muchas más personas. Obviamente yo sé que no le llega a todo el mundo porque hay gente que no tiene internet y también tenemos que ser conscientes de eso, pero tenemos que ser conscientes cuando ya tienes tú las herramientas para educarte sobre estos temas, tomarlas y leer, informarte, porque hay mucha gente que opina de todo esto y tú te das cuenta, yo discuto mucho sobre estos temas, no leen de cómo se forma el ser humano y tú les dices, oye, pero el ser humano no se forma solo a ti, no importa solo tu familia, lo que ocurre en tu familia, importa lo que le ocurre a la familia de tu vecino, lo que ocurre en tu comuna, aunque tú creas que no, sí influye en cómo tú te desarrollas como sujeto dentro de la sociedad. Sí, vivimos en sociedad. Absolutamente de acuerdo. Todo se relaciona. Seba. Y yo quería ir cerrando, invitarle a cerrar esta parte para que podamos dejar algunas recomendaciones. Queríamos tomar este espacio de reflexión, ¿cierto? De darle vuelta a alguna idea. Hablamos de muchas cosas que creo que están en la palestra, ¿cierto? Que nos afectan, que nos cuestionamos constantemente. Quería terminar sugiriendo un cuento de Anton Chekhov que se llama La apuesta, donde dos hombres, bueno, sí, son hombres, perdonen, pero son hombres, apuestan sobre la libertad, o sea, la cadena perpetua o la condena de muerte. Y apuestan que la cadena perpetua es peor o mejor que la cadena de muerte, y es muy interesante cómo funciona, ¿cierto? Cómo se resuelve el tema de los derechos en torno a eso, de la libertad en torno a eso, que está muy recomendado. La apuesta de Anton Chekhov. La Y apuesta, ahora bacán. vamos a ir con un par de recomendaciones de actividades o de lo que quieran invitar a las personas que nos están escuchando ahora. Así que no sé quién se anima. David, tú parece que habías preparado algo, ¿no? Te pregunto en vivo. Sí, sí, no, y también tenía un Dale. libro que recomendar. Dale, David. Es un libro de Agustín Esquella, o Esquela, no sé bien cómo se pronuncia. Él es constituyente y escribió en la editorial de la Universidad de Valparaíso. Hay una colección que se llama Manifiestos. Entonces, él ha escrito, justamente ahora que estamos hablando de la libertad, escribió un manifiesto que se llama La Libertad, pero también de la igualdad y de la fraternidad. Pero no contento con eso, la editorial le pidió que escribiera uno que se llamara Dignidad. Entonces, es este libro que está aquí. Y es muy bonito, porque es como chiquitito, pero también es un manifiesto. Y es constituyente, es como de los más viejitos que hay en la convención. Es muy lindo, porque está cosido a mano. Y con el lomo expuesto. Sí. Es muy lindo. Entonces, ahí es como una reflexión sobre ese concepto, sobre esa palabra. Cómo se entiende, cómo se aborda esa palabra, qué significa dignidad desde todos los puntos de vista. Intenta como ser lo más holístico posible en ese sentido. ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cómo se puede acotar esa palabra? Porque ¿qué es la dignidad? Entonces, un poco Agustín Esquella intenta responder a ese concepto desde distintos ángulos. Así que creo que es un libro también. Creo que hay que leer lo que están escribiendo en este momento también los constituyentes. Y como notitas, bueno, está el premio, se abrió la convocatoria para el premio municipal de Ñuñoa, premios literarios de Ñuñoa se abrió. Así que a participar también. Y con respecto a un premio ya más internacional, premio Nobel, se lo ganó un africano y se llama, quiero decir su nombre, se llama Abdul Razak Gurnah. Y bueno, ya se están haciendo los preparativos para traducir sus libros al español por la editorial Ahora van a salir Salamandra. todos traducidos. Sí, Van a salir sí. todos porque ganó el Nobel, que es la típica cosa que pasa. Generalmente el Nobel se lo dan a un escritor que nunca es tan conocido. Generalmente es alguien cuyos temas están un poco en boga y ahí traducen toda la obra, así que pronto lo vamos a tener disponible. Sí, por Salamandra. Así que eso, como también como noticias, premios para abrir y premios que se designan. Tengo una recomendación igual.
de Dale. escena crítica. Es un ciclo de teatro político que se llama la obra Irán, hashtag 3037, violencia político-sexual en dictadura, de escena crítica y memoria. Es el sábado 23 de octubre a las 19:30 horas en el Centro Cultural Estación Mapocho, y hay que inscribirse, pero el correo es cicloteatropolítico@gmail.com. Así que ahí hay una obra que se puede ir a ver estos días y habla de un poco lo que estábamos conversando hoy día. Bacán. Buenísimos datos, chiquillos. Yo traigo una recomendación también, o sea, en realidad no más que un evento, un libro actual, bueno, igual es un libro que salió este año, así que igual es actual, que es Zona Ciega de la Lina Meruane. Igual ya hemos hablado de este libro en el podcast, incluso entrevistamos a la Lina sobre el mismo. Que bueno, son 3 ensayos en los que ella va ligando de manera muy inteligente el tema de la ceguera desde lo político, en la literatura, y cruzando su biografía también, dado que ella ha tenido como varias complicaciones a su vista. Una de ellas incluso la dejó ciega durante un mes en recuperación de una operación. Entonces ella va hablando sobre la importancia de la vista y la importancia de la ceguera en la historia y en la literatura, y cómo eso se configura también con la política y con la situación de la mutilación ocular que ocurrió en el estallido social, en el marco de eso. Y nada, una lectura totalmente recomendada. Yo creo que ella es una revisión muy exhaustiva del tema, muy emocional también, y que nos ayuda a entender muchas cosas que están pasando. Así que, de todas maneras, que ahí recomendada. Ya, ya, Bacán. ok, Genial. se va a lo que hablamos. Ah, ya, lo que está pasando por internet. Ya, oigan, yo quería contarles que se viene una gran actividad que es el Puerto Ideas. Faltan unas semanas, pero quería invitarles a que ya revisaran la página del Puerto Ideas, porque hay varios encuentros interesantes. Empiecen a agendar, creo que es el 8 de noviembre parte. Y para que empiecen a agendar algunas de las actividades, van a venir autores y autores impresionantes. Yo empecé a verlo y desde la STM Curán, que yo les decía, ¿cierto? Una de mis autoras favoritas, autora turca, va a estar en conexión. Yo creo que va a ser en digital, no creo que venga, detalle, pero, pero va a estar, ¿cierto? Conversando. También, bueno, eso primero, revisen Puerto Ideas para que agenden, porque si no después se nos va, se nos olvida. Nos Y va, se nos va. lo que quería comentarles, por supuesto, es sobre Bibliotank. ¿Qué estamos haciendo en Bibliotank? Tenemos el Club de Dune, que es mañana, nuestra segunda sesión. Ya estamos leyendo la primera parte de este gran libro, junto a Arturo Pérez, que es, como yo les había contado, psicólogo y trabaja con redes neuronales artificiales. Me gusta decirlo porque creo que es muy interesante. Con inteligencia artificial. Y está muy, muy bueno el club, así que pueden sumarse a través de nuestra Instagram, nos dejan un DM y ahí en Bibliotank les dejamos más coordenadas. También tenemos un club especial con Juan Pablo Sutherland, que va a estar de invitado más adelante acá en nuestro programa. Y vamos a leer sus 2 libros que tienen publicado por Alquimia. Nos vamos a juntar con él las 2 sesiones. Ya está conversado con Juan Pablo y pueden ya inscribirse en nuestra web. Y para finalizar, me gustaría empezar a agradecer, porque vamos a hacer un cierre pausado de este programa, agradecer a Grace, David y Cata por lanzarse en esta empresa, que es Al Tiro, en este proyecto, que nace, uno de los primeros capítulos se hace en el marco de la revuelta social en noviembre. El primer capítulo estuvimos pelando el cable, el segundo nos acompañó Nona Fernández. Y wow, está muy interesante. Así que eso, no sé si David, ¿quieres tú comenzar a despedirte de la audiencia y Sí, dejarle nos vamos a cualquier despedir. recomendación o lo que... Vamos a dejar a José Nast con ustedes para que continúen esta conversación ya en este día tan especial de político social. Y yo creo que de aquí a la plaza nos vamos, nos encontraremos por allá. No sé cómo Bueno, será la ahí David cosa. se... Grace, tú, palabras al cierre. Solo decir, invitar a la gente a informarse sobre la convención, no quedarnos con
con las noticias o las que vemos en redes sociales, si bien ayudan a informar, investigar más allá, es posible verlas, siempre se está transmitiendo y no echar abajo el proceso, que quizás no fue como lo pedíamos, como lo queríamos, pero está y está haciéndose de buena forma, creo, por lo que yo he visto hasta el momento, así que nada, invitar a informarse y apoyar estos momentos que son de verdad donde podemos participar y tener algo mucho mejor de lo que tenemos hoy en día. Nos Y vemos. libertad a los presos y a las presas políticas, así Sí. que eso. Sumado a lo que dice la Grace, hay un canal de la Constitución que transmite todos los días. Ahí está la información para que no se dejen llevar por los memes de la derecha. Ahí está toda la No, información. Oye, sí, antes de irme los bots. acaban de recomendar en YouTube la cuenta de en Instagram, arroba convención CL, para enterarse de todo. Ahí también van dejando información. Gracias, Carolina, y que nos dejó eso. Que estén Ya, muy chicos, bien. Gracias. chao, Buen nos Oye, aporte. vemos. entonces despedimos a David y a Chao, Grace chiques. que nos dejan, ¿cierto? De pantalla, nos quedamos con Cata esperando a la José Nas de la tripu para también hablar un poquito sobre este tema. Gracias, Grace y Chao. David, por acompañarnos Gracias. acá Nos vemos pronto. cada lunes. Bueno, Cata, nos quedamos. Quiero que tú me cuentes cómo estás viviendo, cómo está hoy tu 18 de octubre. No me has contado nada de eso. Yo no contaba nada. Sí, pero es que no tenía un 18 tan especial como me hubiese gustado, porque estoy, como quizás igual ya lo voy a contar después en el programa, pero tengo la suerte, el privilegio de poder ir a Buenos Aires la próxima semana, o sea, el próximo fin de semana voy a estar allá, porque voy a participar de algunas actividades de FILPA. Entonces, me estoy guardando en vinagre, como le digo a la gente, como porque no quiero que me, que me pase nada, no quiero contagiarme ni que me pase ningún tipo de percance antes de esa fecha. Así que estoy aquí desde la trinchera del Zoom, que no es lo mismo, pero bueno, es importante igual tener este espacio y poder comunicar y contar experiencias y revisar lo que han sido estos 2 años. ¿Y tú cómo lo has estado pasando? Exacto. Wow, mi 18 va igual también un poco pues, como muy en tu misma línea. Yo pretendo viajar a España esta o la otra semana ¡Qué emoción! por una beca que me gané, pero hoy también ha sido muy especial porque también recordando todo lo que se vivió, ¿cierto? Hace 2 años y cómo este país sigue con esa herida muy abierta, ¿cierto? Muy en la piel, ¿cierto? Yo creo que de repente salimos del Zoom que nos tiene sumergidos, salimos de la pandemia y nos acordamos de esa sensación. Entonces, yo creo que es muy importante este espacio además de reflexión. Hay muchas personas que están en la calle, por supuesto, pero también reflexionar, invitarle a ustedes a que se reencuentren con esa sensación, ¿cierto? Después de estos 2 años de pandemia, ¿sí? Creo que está bien bueno. Así que por ahí, bueno, estamos esperando a las chicas para hablar un poquito con ellas, con la José Nas y con la Palomosa, al parecer. Pero bueno, ahí viene la José casi por llegar. Entonces, bueno, Cata, yo aprovechando este tiempo, tú nombraste a Filba. No toda la gente conoce a Filba, así que creo que aproveches de contar un poquito de Filba. Me encanta esto como en el Festival de Viña, que es como ya, como los auspiciadores. Agradecemos, Sí, obvio, obvio. agradecemos a Filba, no mentira. Ojalá no auspiciara Filba, sería genial, pero ellos son los que necesitan el auspicio realmente. No, bueno, Filba es una fundación muy bonita, muy importante que tiene como origen argentina, pero y hacen un festival que siempre lo hacen a fin de año, uno de literatura adulta y otro más ligado a lo infantil juvenil, eh, y que la han llevado también a Santiago. Aquí han hecho algunas actividades, obviamente no al nivel que las pueden hacer en Buenos Aires, donde tienen su sede principal, y también en Uruguay, en Montevideo, en sus años buenos, digámoslo así. Y durante todo el año, independiente del festival y de las actividades propiamente tal, que hacen talleres, lectura, un montón de cosas,
También durante el año hacen otro tipo de actividades y se caracterizan por tener muy, muy, muy buenos invitados internacionales. Hoy en día, claro, como comentabas tú antes, los invitados internacionales tienen que, es por Zoom, porque, porque no está tan habilitado toda la posibilidad de viajar. Pero bueno, pero de todas maneras siguen haciendo muy buenas instancias de promoción lectora, la mayoría gratuitas, así que los invito desde el miércoles de esta semana, del miércoles hasta el domingo, ya empiezan las primeras actividades virtuales. Ya se Wow, unió gracias gente. Cata por esa Mm. invitación. Mira, y tú vas a estar allá, y bueno, y la José nos va a hablar desde allá, ¿cierto? Ella se conecta desde Argentina, desde allí en la cordillera, Estamos y la pero Cata se va conectadísimos. luego para allá, así que capaz que se junten a tomar una sangría o algo, no lo sé. Hola, José. Hola, Hola, hola. ¿te venís ¿Sí? para acá? O sea, voy unos días, del jueves al martes. Así ¡Ah, que ahí nos maravilloso! ¿Sí? vamos a dar una Obvio. cosita, sí. Si está Un disponible, vermucito, un vermucito. claro. Siempre bienvenido. Supongo que- Oye, bueno, un gusto, Oye, José, avísame. que Ah, Sí, pues por el SEBA ahí nos ponemos en contacto. Me encanta que todo esté en haciendo vivo, la acá gente todo enterándose que nos el vamos a poner en carrete en contacto y vamos a vivo, tomar sí. un vermut. claro, nadie. Y yo como, oye, vamos a tomar un vermucito, no importa. No pierdo Oye, oportunidad. José, queríamos hacer este encuentro entre programas, este empalme, ¿cierto? Y quería que nos contara un poquito cómo estáis viviendo este 18 de octubre. Hemos estado hablando de eso hoy, sobre qué sentimos 2 años después, ¿cierto? De ese granito que de seguro nos marcó. Heavy, ¿no? Sabéis que yo estar a la distancia, sí, darle ingreso a la paloma, nos está preguntando aquí en el backstage. Darle el ingreso a la paloma. Pero aquí desde la distancia es fuerte, es muy emotivo porque además fui a un pequeño acto en el Parque Lesama, que es un parque de acá, como a las afueras de San Telmo, del barrio de San Telmo, y no éramos tantos tampoco, ¿no? Yo creo que éramos unas 70 personas y era todo triste, pero a la vez como buscando, no sé, buscando apañar. Había mucha gente que nunca había estado en la revuelta realmente o en la Plaza de la Dignidad llamándose la Dignidad ahora, entonces lo había vivido todo el proceso desde acá. Eso también, cómo funcionaron las asambleas locales, los cabildos locales también en visión a lo que está sucediendo en Chile. También estaban los personajes que odiaban lo que estaba pasando, pero siento que no se habían conectado tanto como con la energía que produce un 18 de octubre, que yo siento que es un poco más esperanzadora que, no sé, bueno, ya, esa fue mi visión. Cacha, no sé, no sé. Me paré a hablar, me paré a hacer unas Pero palabras hermoso. en el acto. Sí, no, heavy, heavy. Ah, pero No. buenísimo. Sí, ¡Guau! Representando a sí, me Chile pegué ahí. el show heavy, Qué sí. acá. Pero Buenísimo. éramos pocas personas, así que estuvo bien. ¿Cómo estás, Paloma? Hola, bien. Oye, Paloma. qué bueno que te pegaste el show, Nasty. Qué bueno. A veces hay que hacerlo. Es como cuando yo me curé en el paseo de oficina del Comedy. Alguien tenía que hacerlo. Sí, Que po. haya sido yo, Sí. rarísimo. Pero Si no, bueno, no hubiera sido memorable ni siquiera ese día. claro, ¿cachai? A veces alguien tiene que hacerlo. Así con el 18O, ¿qué me decís? Yo he pasado por un montón de Oh, emociones el día de hoy. estaba Y siento que, intenso. sí, todo ha sido como surrealista igual, debo decirlo. Como que en un lado, había, mira, yo no quiero discriminar menos por raza, tú sabes, pero había unos perros en ¿Ya? la marcha, en la no marcha de hoy, había particularmente un chihuahua con lentes de natación Ya, parecía para Lola las Palusa. lacri. ¿De qué estábamos hablando? ¿Me entendés? Bueno, Cuando me fui a comprar mi michelada, ya no quedaba. a Lola Palusa estaba sucediendo. Bueno, eso pasó igual en la revuelta. No sé cómo lo vivieron ustedes de las regiones también, Sebastián. ¿Cómo eh, desde el interior de Chile? En Linares, ¿cómo se Sí, yo vivió? estaba en Para allá, San para Miguel. acá. En San Ah, ¿está ahí Miguel, en San Miguel? región de San Miguel. Sí, ¿Y pues qué sí, estaba en onda? San Miguel. ¿Y Yo, qué bueno, y les pasó? contaba y bueno, la Cata también fue parte de eso. Yo estuve encerrado en el tema, en realidad yo no salí ese día, ni esos días, pero sí me dediqué a conectar a personas que andaban como en la calle, así como, no sé por qué, se me ocurrió hacer un grupo de gente que tenía
espacios para alojar, y si alguien se quedaba fuera del toque era como, ya, esta persona necesita casa, ya, toma, te doy el dato, ¡Ay, qué oye, voy a alojar a alguien, hermoso! como que me fui en esa bola. Sí, Qué fue muy heavy que bonito, todos nos muy pusimos como intenso. utilitarios, ¿o no? Utilitarios en el buen sentido de la palabra, como desde dónde podemos ayudar a una causa común. Ahí, eso fue lindo, la organización Mira, de la rabia. No, la Nati está muy impresionante. optimista. Sí, Se nota que está al otro lado de la cordillera, total, porque total. yo mantengo yo lo todavía. vería más bien como, puta, weón, hay que hacerse útil, porque la weá, si no es así útil, es muerte. Sí, Impresionante po. cómo se notó que el Sebas de esa gente que en situaciones de crisis saca así como todo el lado, como ya, ¿qué se puede hacer? ¿Dónde voy a ayudar? Como que te imaginé, no sé, en un terremoto, como mientras todavía está temblando, tú agarrando ya la linterna, abriendo las puertas, como Haciendo acopio. reacciones rápidas. Sí. Sí, Sí, pucha, yo soy de esas personas que tú le preguntas, oye, ¿alguien tiene un paracetamol? Sí. Oye, ¿alguien tiene un...? Yo tengo, en la mochila. Tengo. Siempre ando así preparado. bien. Sí, sí, mi mamita me enseñó. Oigan, queríamos hacer este empalme y bonito poder encontrarnos con ustedes en este día tan especial. Y les dejamos, por supuesto, en su programa, la tripulación cohete, para no quitarle más tiempo con la Cata. Un beso, muchas gracias. Gracias, Muchas queridas. gracias. Gracias a ustedes, besito. Tengan muy buen programa. Chao, chao. Gracias. Al tiro. Al tiro. Al tiro Termina el viene. tiro y al Al tiro tiro, vamos al con tiro, al tiro. Pero vienen Grandes con un audio crossovers. ellos, ¿no? ¿Cierran con un audio ustedes, chiquillos? ¿O no? Ya. Entiendo que sí, pero no sé qué va a pasar. Me Pueden decir voy. esto. Estamos en el tren Hazte cargo de lo que hiciste, programático Nati. de Holística Radio. Hazte cargo. Chao. Chao, chao. Gracias por acompañarnos hoy. Nos encontramos otro por las ideas, los libros y la lectura. Recuerda que puedes escribirnos por Instagram a @altiropodcast o al WhatsApp de Bibliotank más 569 88 34 1100. Nos seguimos encontrando entre libros. Un saludo grande al pueblo de Chile, desde el norte a la Patagonia, desde el Afquén, el mar, hasta la cordillera, en las islas, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando. Aquí estamos, Lamien, aquí estamos. Agradecerle a las diferentes coaliciones que entregaron su confianza y depositaron su sueño en el llamado que hiciera la nación mapuche para votar por una persona mapuche, mujer, para cambiar la historia de este país. Nosotros, Lamien, muy felices por esta fuerza que nos dan. Pero esta fuerza es para todo el pueblo de Chile, para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los pueblos y las naciones originarias que nos acompañan. Para todos Lamien, organizaciones, este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual. Este saludo es para las mujeres que caminaron en contra de todo el sistema de dominación. Agradecerles que esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democrático, una manera de ser participativos. Por eso, esta convención que hoy día me toca presidir transformará Chile en un Chile plurinacional, en un Chile multicultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres con los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que también limpie las aguas, contra toda dominación pulamien. Por eso, hermanos, todos los que están escuchando, un saludo especial a los Lamien mapuche del Gualmapu. Este es un sueño de nuestros antepasados. Este sueño se hace realidad. Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias, las naciones que conforman este país. En este contexto, Pulamien, esta es la primera muestra de que esta convención va a ser participativa. Que esta convención elegida, nosotros como pueblo originario, establecimos que esta iba a ser una dirección rotativa, una dirección colectiva que dé espacio a todos los sectores que están representados aquí. Todos juntos, Lamien, vamos a refundar este Chile. Discurso doctora Elisa Loncón al asumir la presidencia de la Convención Constitucional.